Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, este 8 de espadas me indica que muchos de ustedes están tratando de hacer algo, de conseguir algo, de lograr algo, pero realmente no han podido. Es como si una pared estuviera delante de ustedes y por más que intentan y por más que hacen absolutamente todo, no consiguen avanzar, no ven absolutamente ningún avance. Están usando la misma fórmula, pero esta no les funciona y ustedes se sienten como con algún tipo de bloqueo, como si estuvieran amarrados, atrapados de alguna forma. No logran avanzar, no ven el avance, por más que lo hacen, por más que luchan, por más que lo tratan de conseguir, pues evidentemente no están consiguiendo avanzar. Puede ser que ustedes quieran algún tipo de empleo y no lo estén obteniendo por más currículum que ustedes envíen a todas las empresas. Quizás quieras obtener algún puesto por encima al que estás y has hecho absolutamente de todo, pero no te ascienden ni te suben el salario. Quieres algún tipo de inversión o negocio, pero no encuentras el capital, no cuentas con el capital para hacerlo y estás teniendo dificultades porque no sabes de dónde vas a sacar ese dinero. O quieres tener algún cliente para tu negocio, pero por más que pones anuncios en las redes sociales, por más que le dices a las personas, no sé, cuáles son los beneficios de tu negocio, las personas no están llegando. Los clientes, pues, lamentablemente no están llegando de una forma u otra. Y eso, pues, te sientes que estás bloqueado, porque por más que tú logras y por más que tú haces y por más que te esfuerzas, no estás viendo los resultados. Sin embargo, acá aparece este paje de bastos. Y el paje de bastos es una idea o alguien que viene y te dice, mira, de la forma que tú lo estás haciendo, no lo vas a conseguir. Tienes una pared delante y por más que le metas la cabeza, lo único que vas a hacerte es un golpe porque definitivamente no vas a pasar porque por ahí no se puede. Ahí hay un bloqueo que definitivamente tú no lo vas a poder sortear y no es esa forma la que puedes salir de esa situación. Así que aquí te va a tocar aplicar la inteligencia y ver esta otra alternativa. Aquí vas a estar redirigiendo tus acciones, porque esa idea o esa persona te va a estar diciendo, ese no es el camino correcto para obtener los resultados que tú tienes. Tienes que hacer esto de otra forma, hacerlo diferente y te va a mostrar el camino, te va a mostrar la salida y se te va a reorientar absolutamente toda tu acción. Y en ese momento tú vas a decir, ¿y cómo a mí no se me había ocurrido? ¿Cómo yo no lo había pensado? Es como cuando tú tratas de entrar por una ventana y no cabes y te dicen, Condrea, tú estás tratando de meterte por la ventana y la puerta está a menos de 1 metro de ti, porque tú no coges y empujas la puerta y entras. Y tú ves que puedes empujar la puerta y entrar. Y no solamente meterte tú, sino meter, no sé, a 20 personas más. Entonces lo que te van a estar diciendo que hay una salida tan fácil que tú no has visto hasta ahora y esto te va a estar llegando y esto te podría estar llegando de una forma extraña o de una forma rara, así que préstenle atención a los sueños, préstenle muchísima atención a sus sueños. Y el 3 de oros, pues el 3 de oro me indica que eso que tú estabas tratando de hacer lo vas a conseguir. Disculpen, aquí ustedes van a estar consiguiendo sus objetivos. Si tú estabas perfeccionando algo, estudiando algo para mejorarlo, para hacerlo a la perfección, definitivamente con este paje de bastos que va a estar reorientando tu acción, lo vas a estar consiguiendo. Señores, como alguien dijo que no recuerdo quién fue, es de locos hacer lo mismo y pretender obtener resultados diferentes. Para tú obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, tienes que pensar fuera de la caja para poder conseguirlo. Y es precisamente lo que te va a llegar con la información del paje de bastos. Y vas a lograr perfeccionar eso que querías perfeccionar. Vas a lograr hacer lo que querías hacer, perfeccionarlo, lograrlo y vas a recibir el reconocimiento y las felicitaciones de otras personas. No es solamente que tú vas a decir, contra, lo conseguí, no. Otras personas también lo van a ver y te van a decir, oye, lo lograste, luchaste, te diste cabezazo contra esa pared y dijiste, espérate, por aquí yo no puedo, voy a ir por otro lado. Y le hiciste caso a quien te dio la información o le hiciste caso a la información que te llegó, que también te la va a estar dando alguien, porque esa viene de parte del creador de tu guías, de tus ángeles, en fin, de quien sea que esté a cargo de cuidarte en este plano, te van a dar ese comodín para que tú puedas pasar
este nivel del juego y perfecciones y logres tus objetivos. Vamos a ver qué cartas vienen ahora con este 4 de oros. Wow. Por supuesto, aquí el colgado evidentemente me está indicando de que ustedes van a estar viendo las cosas de otra perspectiva, que van a estar viendo las cosas desde otro punto de vista, que aunque aquí las cosas estuviesen de patas arriba por el 8 de espadas que no te dejaba pasar, definitivamente como vas a estar viendo las cosas desde otro ángulo, porque te lo van a enseñar desde otro ángulo, ustedes van a poder sortear cualquier dificultad que tuviesen en su camino, pero van a ver las cosas diferentes. Y esas cosas diferentes vistas también se incluye este 7 de espadas. Aquí con este 7 de espadas tienes que tener cuidado con las personas que te rodean. Aquí puede haber alguien muy astuto, muy inteligente, que trate de obtener ventaja de esta situación. O simplemente con este 7 de espadas te están indicando de que seas precavido con tus recursos, que seas precavido con tu dinero, que no lo despilfarres, incluso que tengas cuidado con la información que compartes con otras personas que podrían estar intentando robarte algún tipo de información, robarte dinero o robarte ideas. Así que cuidado con esto. Hay ideas que valen muchísimo más que si te robaran el dinero directamente. No cuentes tus planes a otras personas. Cállate, no hables tanto. Mantén la boca cerrada. Solamente cuentes tus planes o lo que está ocurriendo en tu vida financiera con las personas que te pueden ayudar, con las personas quizás que te aman de verdad, que están dentro de tu casa, pero no con otras personas, amigos, familiares un poquito más lejanos, no, porque hay muchas personas que lamentablemente te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Así que cuidado con eso, porque pueden haber personas envidiosas o con muy malas intenciones que podrían estar llegando a tu vida o estar en tu vida y tratando pues de bloquearte eso de nuevo. Entonces cuidado con estas intenciones de estas personas. Cuídate de todas formas de cualquier evento que podrían, te repito, estarte robando o intentar estafarte o robarte alguna información. Y también boca cerrada no entran moscas, es un refrán de mi país, así que recuerden, calladitos y con mucha precaución. Y el 4 de oros me indica que ustedes van a estar protegiendo su capital, van a estar protegiendo lo que han conseguido. El 4 de oros me indica que ustedes van a estar asegurándolo absolutamente todo y no se van a estar desprendiendo de su dinero con mucha facilidad. Aquí ustedes van a estar en modo tacaño, pero en modo seguro. Así que aquí su dinero ustedes lo van a estar protegiendo contra todo y esto le da seguridad y estabilidad económica en la vida de muchos de ustedes. Y vamos a ver qué cartas vienen con este 8 de copas y ahí saltó la carta del loco. Vamos para allá con la otra carta. Y Acuario, con esta carta del 8 de copas, se ve que ustedes se van a estar alejando, por supuesto, de esta situación que los mantenía atrapados, que los mantenía atados. Y van a lograr pues ir hacia un nuevo rumbo, ir hacia un nuevo comienzo, hacia un nuevo inicio. Algo que ustedes quizás no habían hecho antes o no habían experimentado antes. Precisamente tiene relación con el paje de bastos, donde vas a estar haciendo algo diferente, algo que no habías hecho antes. Y te repito, como te dije anteriormente, no se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Pues aquí vas a estar saliendo de tu zona de confort, vas a empezar algo con total libertad, algo sin cargas encima, algo que te va a dar la libertad absoluta, quizás te esté dando hasta tu libertad financiera por completo. Aquí ustedes que aman la libertad, que aman la independencia, la van a estar obteniendo porque van a estar haciendo lo que ustedes quieran hacer. Ustedes van a tener libertad absoluta de ir por el camino que quieran ir. Y aquí definitivamente, te repito, el loco lo único que está haciendo es confirmándome que definitivamente van a hacer algo diferente, algo fuera de lo que habían hecho hasta el momento. Algo que los va a llevar al triunfo y al éxito, por supuesto. Porque este rey de espadas te está diciendo de que este camino tú lo vas a estar tomando sin importarte el que dirán, sin importarte muchas opiniones de las personas. El rey de espadas corta con absolutamente todo lo que no sirve, soluciona conflictos complicados que podrían estar existiendo en tu vida. Él los corta y los elimina, los soluciona, es la palabra exacta, le da solución, los resuelve. El rey de espadas también te está indicando de que tú vas a tener la claridad mental absoluta para este inicio, para ir hacia donde tú quieres ir, para continuar tu camino
No te vas a estar dejando nublar por las emociones. Esta carta del Rey de Espadas es muy acuariana, así que tú vas a tener muchísima agilidad mental, tu inteligencia lógica, práctica va a estar actuando. Así que esto no es tirarse a lo loco, al contrario, es sacar tu faceta súper inteligente. El loco también tiene que ver con Acuario, así que definitivamente son cartas muy acuarianas donde se te va a dar la libertad absoluta, donde posiblemente te estén dando la independencia económica que tanto ustedes han querido, por la que tanto han luchado. Y definitivamente, señores, aquí cualquier conflicto complicado que ustedes tengan en su vida, el Rey de Espadas te dice que se va a estar resolviendo. Vamos ahora con un mensaje de este tarot para el amor para los acuarianos. Y aquí me sale el Rey de Oros. Bueno, con el Rey de Oros, señores, van a tener estabilidad económica en su pareja. Si no tienes pareja, pues va a poder llegar alguien que te va a estar brindando estabilidad económica y estabilidad emocional, por supuesto. Con estabilidad económica también hay estabilidad emocional en una pareja. Así que si tenías dificultades en tu pareja con la estabilidad económica, pues definitivamente la van a estar obteniendo. Vamos ahora con un mensaje que el oráculo de Keeper quiera darme para mis amigos de Acuario. Vamos para allá. Pues bien, hay algo en tu familia nuclear, en tu familia cercana. Hay expectativas que tenías con tu familia cercana. Hay expectativas que tenías dentro de tu casa, dentro de tu intimidad. Y esas expectativas, sea lo que sea que quieres conseguir, se te van a estar cumpliendo, se te van a estar dando. Aquí las expectativas se cumplen y se dan, Acuario. Vamos ahora con el mensaje del ángel. Vamos a ver qué carta, de qué ángel te va a estar saliendo para Acuario, por favor. Aquí sale el ángel de la fe. Pues bien, Acuario, con este ángel de la fe, te están diciendo precisamente que tengas fe, que tengas certeza en que absolutamente todo se te va a estar resolviendo, en que vas a conseguir lo que quieres, que a pesar de cualquier circunstancia negativa, mantengas la fe, mantengas la esperanza y mantengas precisamente eso, la certeza, sobre todo la certeza de que todo va a estar bien. Por poco fácil que te parezca ahora, todo va a estar bien. Aquí las expectativas se te cumplen, aquí vas a lograr hacer lo que tú quieres, vas a tener independencia, vas a tener libertad y simplemente lo que tienes que hacer es las cosas diferentes. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles te quisieran estar enviando. Vamos con los números de la suerte para Acuario. El número 21, el número 4 y seguimos con el número 62. 21, 4 y 62. Señores, debo hacer una pequeña interpretación, por supuesto, de estas 3 cartas. El mundo, aquí todo se va a estar completando, todo se te va a estar logrando, todos tus esfuerzos van a estar dando frutos, como dice la carta. El emperador, aquí, gracias a esto, viene estabilidad, viene estabilidad, viene orden, viene control de tu economía, de tus cosas en tu vida. Y la reina de espadas, aquí acompañándome a este bello Rey de Espadas, está diciendo de que te comuniques claramente con otras personas, de que te comuniques y des la información que se te ha pedido quizás que estés dando. Así que nada, comunícate a saber lo que tú quieres, a saber lo que necesitas y lo que otras personas necesitan también conocer, y vas a tener muchísima claridad mental en todo. Y déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Acuario. Yo siempre obtengo mi libertad financiera. Yo siempre obtengo mi libertad financiera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.